amor y construir su familia. Eso es lo que debemos hacer. Lo hacemos ahora con AISA en toda la zona de Capital y Gran Buenos Aires. Pero lo hacemos en todo el país. En todo el país. Plantas de este tipo hemos inaugurado en Neuquén, recuerdo, y en muchos otros lados del interior del país. En el Impenetrable. Fuimos al Impenetrable. En el corazón del Impenetrable. Y allí inauguramos una planta de potabilización de agua y de tratamiento de redes de líquidos cloacales. Por lo tanto, este no es el mejor tiempo que nos tocó vivir. Y tenemos 5 días de duelo los argentinos, por los que perdimos. Pero yo quisiera que, en honor a los que perdimos, en memoria a los que perdimos, seamos capaces de encarar el futuro de otra manera. La verdad no tiene mucho sentido esto de lucrar con la muerte. La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos. Y nosotros no lo somos. Y los argentinos no lo somos. Y las argentinas no lo son. Por lo tanto, solo espero que todo esto no sea en vano, que tanto dolor, que tanto sufrimiento, que tanto padecer, no sea en vano. No sea en vano. Y que este mal momento que vivimos no nos quite de la memoria lo que vivimos en otro tiempo. Porque a nosotros nos apenaría mucho que el pasado vuelva. Porque si el pasado vuelve, estas plantas se frustran. Las 1.700 obras quedan inactivas. Los 300.000 puestos de trabajo que se crean con la construcción de viviendas desaparecen. Hoy en Argentina estamos produciendo automóviles como producíamos en el 2015. Pero cuando yo asumí, el 70% de los autos que se vendían en Argentina eran importados. Eso nos pasó. Y hablo de los autos, no quiero contarles lo que pasaba con la ropa. Recuperemos nuestra dignidad. Somos un pueblo maravilloso, que se levantó 1000 veces, que fue capaz de reconstruirse 1000 veces ante tragedias enormes. Nos recuperamos ante procesos inflacionarios, nos recuperamos ante un genocidio. Vamos a recuperarnos de esta pandemia, le vamos a ganar a la pandemia. Y le vamos a ganar apurando al máximo el proceso de vacunación que estamos llevando adelante. Porque estamos seguros que esa es la puerta de salida. Y está muy cerca. Y está muy cerca. Y cuando pasemos la puerta de salida y la pandemia quede atrás, aunque debamos seguir cuidándonos, porque el virus seguirá dando vueltas, los argentinos vamos a ser felices. Que finalmente es lo que siempre nosotros deseamos. Decimos nosotros, los días más felices siempre fueron peronistas. Hagamos, debemos felicidad a nuestra gente. Gracias a todos y todas por estar aquí. Muchas gracias. Damos así por finalizado este acto en Presidente Perón. Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado. Buenos días. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24. Ahí estamos arrancando con MMD. Lo escuchaban recién al presidente Alberto Fernández, inaugurando obras de AISA. El presidente decretando 5 días de duelo porque Argentina ha superado los 100.000 fallecidos por COVID. Pero el presidente en campaña, digamos, con las inauguraciones y demás. Y la campaña no se detiene, están todos en campaña. Más allá de los datos del COVID, de los fallecidos, de una situación muy dramática que está atravesando la Argentina. La tragedia en medio de la campaña electoral, porque efectivamente este número, que es el último número oficial, 100.250 fallecidos, también se mete en la campaña. Obviamente hay también desde sectores de la oposición un aprovechamiento político, pero sin duda la Argentina no ha podido evitar la catástrofe y la tragedia. La catástrofe en vidas, en pérdidas de vidas y en la catástrofe económica.
Hay una frase que todos están resaltando respecto al presidente Alberto Fernández en abril del año pasado, cuando gozaba de adhesiones en las encuestas del 70%, porque tempranamente tomó medidas de cuarentena temprana para tratar de evitar la explosión de contagios, medidas que fueron muy acompañadas por todo el arco político. El caso típico es el de Horacio Rodríguez Larreta, pero también de otros gobernadores de la oposición. Y decía esto el presidente: prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Y evidentemente la Argentina no solamente tiene mucha más pobreza, un impacto sobre la economía que también lo han sufrido otros países, pero en la Argentina se ha potenciado de manera terrible, porque venía también arrastrando problemas económicos profundos de una recesión de 2 años que se profundizó y se potenciaron todos los problemas, sino que también ha superado ya los 100.000 fallecidos. Y sin duda la gestión de la pandemia, es cierto que otros países también han tenido fracasos en la gestión de la pandemia, y uno puede decir los países desarrollados que han tenido una cantidad de fallecidos también muy elevada, y son países que tienen otra estabilidad económica, otra infraestructura, otra calidad de gestión, y también han fracasado, pero la Argentina ha fracasado. Sin duda ha fracasado en todo sentido, y básicamente ha fracasado en el hecho de que no se ha podido de alguna manera atenuar o minimizar no solamente el número de fallecidos, que además tiene el agravante de que la Argentina sigue estando en el centro del huracán en términos de contagios y sobre todo de fallecidos diarios, ajustado por población, con lo cual la dinámica de la Argentina hoy es mucho peor de lo que es la dinámica de la mayoría de los países europeos, obviamente, y de Estados Unidos, que han avanzado muy rápido con los esquemas de vacunación completo, sino que también Argentina ha fracasado desde todo punto de vista de gestión. Ha fracasado desde el punto de vista económico porque potenció todos los problemas y tempranamente tuvo que desmontar todo el gasto COVID. Es un caso único la Argentina, en el cual está en medio de un ajuste fiscal cuando la economía todavía no termina de salir de la recesión que produjo la pandemia y la que se arrastraba de los 2 años del final del gobierno de Macri. Es decir, Argentina, que en el discurso dice vamos a asistir a este o cual sector, es uno de los países que menos instrumentos tiene hoy de gasto COVID, de ayuda a las familias y de ayuda a las empresas. No digo que es el contraste de lo que está haciendo Estados Unidos, que ha puesto un mega paquete de ayuda fiscal, de cheques a la familia, a las empresas y demás, porque pueden hacerlo, porque tienen efectivamente la capacidad de endeudarse o de emitir dólares, sino que también la Argentina ha desmontado tempranamente todo ese esquema, porque si no iba a una nueva crisis cambiaria y se desbandaba todavía mucho más las cosas. Y eso ha generado, por ejemplo, que en esta segunda etapa, en la segunda ola, por ejemplo, Argentina, a diferencia de Chile, que venía muy golpeada en la primera ola, Chile había sido un desastre en términos de la primera ola, de fallecidos y demás, y Argentina estaba por debajo de Chile en términos de fallecidos ajustados por población. Bueno, en esta segunda ola Chile ha tomado medidas tempranas mucho más agresivas en términos de frenar el impacto de la segunda ola sobre su población, porque a su vez tenía respaldo económico para poder asistir a los sectores que se iban cerrando. Y hoy la Argentina muestra un saldo de fallecidos que es mucho peor a lo que ha ocurrido en Chile. Mucho peor que lo que ha ocurrido en Chile, cuando el año pasado decíamos, mirá la catástrofe de Chile. Es cierto que la Argentina hoy está todavía con menos fallecidos ajustados por población que Brasil, pero Brasil era el ejemplo del desmanejo absoluto de la pandemia. Ese es el único consuelo que tiene la Argentina, que Brasil todavía está peor en términos
de vidas, ¿no? de la pandemia. No en términos económicos, pero es cierto que Brasil venía en una situación económica mucho mejor que la Argentina. Pero no nos podemos comparar con Brasil, porque no era que Brasil y Bolsonaro eran el desastre absoluto, y yo coincido con esa apreciación respecto al manejo de la pandemia. Bueno, Damián, vos tenés el número de fallecidos que ha tenido la Argentina hasta ahora, ajustado por población, para ubicarse, y es una foto que es difícil sacarla ahora, porque lamentablemente la dinámica de la Argentina es mucho peor que muchos países que están en esa tabla, porque, insisto, todavía tiene niveles de contagio con coberturas solo de una dosis de vacuna y niveles de fallecidos diarios que es mucho mayor que el resto de los países, o sea que Argentina sigue escalando en esa tabla, pero la verdad lo que se muestra desde ese punto de vista, y por eso el presidente creo que de alguna manera lo reconoce, es que el fracaso ha sido grande. También era difícil pensar que fuera algo distinto, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido la Argentina en las últimas décadas para ordenarse mínimamente desde el punto de vista económico, para tener políticas de Estado consensuadas respecto a cómo gestionar el sector público, como para mantener un consenso mínimo entre oficialismo y oposición de qué políticas se pueden llevar adelante, y esa grieta o esa mesa de negociación y de gestión fundamentalmente estalló por los aires este año. Pero bueno, este es el saldo que tenemos. Mostrame esos datos. Nosotros, me parece que cada país es un universo y no vale hoy compararse demasiado, pero claramente lo que hemos visto en la Argentina ha sido un fracaso. Ha habido un fracaso también, insisto, en muchos países. Trump sin duda fracasó en el manejo de la pandemia, pero por eso Trump no es más presidente de los Estados Unidos, está en su casa. Pero claramente ha habido un fracaso también estrepitoso de países que tenían otro tipo de respaldo desde el punto de vista de las instituciones, de la gestión, del contexto económico. Ahora, eso no quita que la Argentina, sobre todo, digo, en estos últimos meses, en la segunda ola, hemos tenido más fallecidos por COVID en estos 6 meses del 2021 que durante todo el 2020. Bueno, también es lógico, porque en esta segunda etapa, en este 2021, no solamente estalló la mesa del consenso, del diálogo, de la coordinación, sino que el Estado argentino se quedó sin capacidad de gestión. Se le terminó la posibilidad de aplicar políticas compensatorias a los sectores y mantener como privilegio, o mejor dicho, como prioridad absoluta, la política sanitaria. Y empezó a mezclarse todo, la situación económica, la campaña electoral y la política sanitaria. Y hoy estamos en una situación muy, pero muy delicada. A ver, Damián, rápidamente. Sí, hay 2 regiones máximas en el mundo que son los que acumulan más muertes por millón de habitantes, que es Europa Central y América Latina. La Argentina ocupa el 10º lugar en cantidad de fallecidos por cada millón de habitantes, son 2.197, y en la región la superan Colombia, Brasil y Perú, que encabeza ese ranking con casi 6.000 muertos, son 5.819 por cada millón de habitantes. Después está, bueno, Hungría, Bosnia, República Checa, que la Argentina, de hecho, como vos decís, Maxi, sigue subiendo porque el resto de los países va cayendo en la cantidad diaria de fallecidos por cada millón de habitantes. Ahora, si por querés... eso, en este ranking, Perú ha sido el desastre absoluto, pese a que hicieron una cuarentena o trataron de hacer. Pero claro, en medio de un país que más allá de que tenga 3% o 4% de inflación, que esté estabilizado, tiene una crisis política gigantesca, como hemos venido contando, y además tiene 0 infraestructura desde el punto de vista sanitario y vastos sectores de la población sumergidos en la pobreza estructural hace mucho tiempo, fue la catástrofe absoluta. Ahora, del resto de los países uno puede decir, bueno, Brasil, pero no era que Brasil era el desastre total de Bolsonaro, y yo coincido en eso, y las peleas con los gobernadores y demás. Bueno, en el saldo Brasil no está muy lejos de lo que está la gestión de los fallecidos de la Argentina, con el agravante de que la Argentina viene en una dinámica que todavía no ha podido frenar. El resto de los países que estaban mucho peor que la Argentina en la primera ola el año pasado, bueno, terminaron en este segundo año de pandemia
de alguna manera mitigando el impacto en términos de fallecidos y han tenido un saldo donde han podido morigerar la cantidad de fallecidos en términos del tamaño de sus poblaciones. Cosa que la Argentina no solamente este año no pudo hacer, sino que potenció. Sí, que de hecho, Maxi, si querés ver algunos de los otros países con los que la Argentina se comparaba, como era el caso de Italia, que hoy está por debajo, digamos, ocupa el nivel 13 en esa planilla. Paraguay está en la posición 16, estamos hablando de los casi 200 países. Reino Unido, que en un momento lideró, Maxi, esta tabla, hoy está en el puesto 17. O los Estados Unidos, que está en el puesto 18, con 1.873 fallecidos por cada millón de habitantes. Mostremos la placa, por favor, porque quiero mostrarla ahora y después quiero avanzar con los temas. Sí. Es la placa siguiente. Y también México, por debajo de los Estados Unidos. Ahora Chile, como vos decías, Maxi, el año pasado superaba por mucho a la Argentina en cantidad de fallecidos cada millón de habitantes. Hoy tiene 1.766. La Argentina, recordemos, esos 2.197, casi 500 más fallecidos por cada millón de habitantes la Argentina que Chile. Y también quedaron detrás en ese ranking, por llamarlo de alguna manera, España en el lugar 22, Francia todavía un poquito más atrás, e incluso Uruguay, que este año le impactó, Maxi, la pandemia como a ningún otro país de la región, salvo, sí, Perú y Paraguay. Hoy está con 1.679 fallecidos por cada millón de habitantes, a pesar de que durante 2 meses estuvo liderando el ranking mundial de fallecidos. Y en el puesto 30, para completar la región, Maxi, está Bolivia, que también tuvo un momento muy duro atravesando la pandemia, que hoy está en 1.460 fallecidos por cada millón de habitantes. Esta es la última, es el ranking total. Está bien, pero tenés que ajustar por población. Bueno, ahí mostramos, hay que ajustar por población para poder comparar. Lo que decimos es claramente todos los países que comparamos el año pasado y el presidente decía, miren, ajustado por población, miren la catástrofe que es Estados Unidos, miren la catástrofe que es Europa, miren la catástrofe que es Brasil, miren la catástrofe que es Chile, y nosotros hemos podido de alguna manera mitigar eso. Lamentablemente en esta segunda ola todo se ha revertido. Sí, no hay más comparaciones. No hay más comparaciones posibles y la Argentina, bueno, como decía el presidente, evidentemente el presidente no tenía idea de lo que venía por delante, porque cuando dijo 100.000 fallecidos, me imagino que tiró un número al azar. Bueno, ese es el claro, número. Era lo que nunca nadie iba a llegar. Exactamente, que provisoriamente tiene la Argentina. Vamos rápidamente a la calle, a ver qué está pasando. Hay corte de vías ahí en el Tren Roca. Fabián Rubino. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Desde las 10 de la mañana está este grupo de empleados o de trabajadores tercerizados que buscan su ingreso a la planta permanente de Ferrocarriles Argentinos, cortando las vías precisamente y manteniendo anulado el servicio del ferrocarril Roca. En estos momentos hay una negociación. Había una reunión que se suspendió. La empresa dijo, no hay reunión si no desalojan las vías. Bueno, ahora hay aparentemente la negociación en base a un acta de entendimiento entre las partes para tratar de desalojar. Se viene la hora pico, la hora de regreso, Maxi, y hay que desalojar las vías porque la gente tiene que retornar a sus hogares, más en una situación de pandemia y con los dibujos, con los cuadros que hemos visto en semanas anteriores cuando esta misma gente ha cortado las vías del tren. Así que mira, esto es una intuición, es un deseo también. Y creo que en un par de horitas vamos a tener novedades en torno a esta situación concreta del corte de vías. Buenísimo, Fabián. Nos avisás entonces cuando tengas novedades. Obviamente estamos llamándolo a Marinucci, de Trenes Argentinos. No está respondiendo. Sería bueno que respondiera. Se comprometió el otro día. Dicen en su equipo de prensa que está enojado Marinucci. Salió el otro día contando que había postas de vacunación y demás. Hoy hay un corte, se había comprometido a salir para explicar cómo se va a hacer el regreso y demás. Si quiere salir, puede salir. Vamos a otro punto. Esto es en Puente La Noria. Ahí está Leo Godoy. ¿Qué tal, Maxi? Sí. Buenas tardes.
Estamos aquí sobre el camino Presidente Juan Domingo Perón, conocido como el Camino Negro, es Puente La Noria propiamente dicho. Aquí desde alrededor de las 10 de la mañana también está cortado totalmente el tránsito en ambas manos, tanto en el ingreso a provincia, al distrito de Lomas de Zamora, como también el egreso hacia la capital federal. Ambas manos cortadas por, aquí podés ver los carteles, la izquierda latinoamericana, el movimiento Teresa Rodríguez, el movimiento territorial de liberación y también los feriantes de Olimpo, que es una feria alternativa que se encuentra detrás de la feria La Salada. También están aquí protestando. Bueno, los movimientos de izquierda piden asistencia a los comedores, fundamentalmente, y los feriantes que les permitan el funcionamiento de esa otra feria que está en la calle, sobre la calle Olimpo, ¿sí? Así que bueno, están aquí. Estaban negociando también la posibilidad de que alrededor de las 14 horas esto se terminara, pero por lo que vemos están todavía muy firmes en quedarse sobre este trayecto aquí del Puente La Noria. Bien, Leo, gracias. Volvemos cuando tengas alguna información adicional. Está Facundo Nejanski. Facundo, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. ¿Cómo evalúas esta situación? El presidente dice 5 días de duelo. Evidentemente es difícil defender algo desde el punto de vista a esta altura en términos de resultado de la política sanitaria. El presidente dice, o viene repitiendo, creo que hoy ya ni lo dijo, digamos, por una cuestión de recato, por lo menos en la Argentina no hubo episodios generalizados en los cuales alguien necesitara la asistencia. Lo dijo Kicillof. Lo dijo Kicillof hoy, bueno, pero es lo que repite el presidente, que alguien necesitara un respirador o una cama de terapia intensiva y no lo tuviera, salvo algunos casos puntuales que ha habido en alguna ciudad en términos puntualmente. Y es cierto que eso ha ocurrido, incluso no solamente en Brasil, o obviamente en Perú, que fue una catástrofe total, sino también en países desarrollados, ha ocurrido en España o en Italia. Pero también es cierto que esos países, que son muchísimo más desarrollados, y lo hemos reiterado 800 veces, que la Argentina tiene otro sistema de salud y demás, también es cierto que a esos países les llegaba primero la primera ola y primero la segunda ola. Entonces nosotros teníamos tiempo para saber qué estaba pasando allá. Y si uno mira el saldo, pese a que esos países fueron los que primero les llegó el COVID, la primera ola de COVID, primero les llegó la segunda ola de COVID, ahora en el saldo han logrado mitigar el impacto de fallecidos. Tanto es así que hoy la Argentina tiene ajustado por población más fallecidos que cualquiera de esos países. Que insisto, uno puede decir, bueno, y era lógico, porque son países desarrollados. No son la Argentina, que es una catástrofe hace décadas desde el punto de vista de la gestión, no solamente económica, sino de la gestión pública. Pero bueno, la verdad que el presidente es difícil mostrar algún resultado satisfactorio desde el punto de vista de lo que ha pasado en términos tanto de la política sanitaria o de las vidas que se perdieron y las que se están perdiendo hoy, y al mismo tiempo rescatar algo desde el punto de vista económico. A ver, Maxi, buenas tardes. Yo digo, me parece que hay 3 niveles de análisis que surgen, en primer lugar, del listado que vos estuviste mostrando, ¿no? El primero es que, más allá de que el virus sea el mismo o varíen las cepas, a los países más pobres los ataca peor que a los países más ricos, ¿no? Porque de a poco los más ricos se fueron cayendo de la lista a los últimos lugares y los más pobres, tanto los más pobres de Europa como los más pobres de América, nos fuimos quedando con los primeros lugares. Entonces, independientemente de la posición de cada gobierno, ¿no? Como bien vos señalaste, puede ser Bolsonaro con una actitud más abierta o liberal, podemos ser nosotros con una actitud más restrictiva, en el medio puede estar Colombia o Perú. Lo cierto es que la pobreza y una situación económica más grave, hay una relación directa con cómo te afecta esta pandemia. Eso por un lado. En segundo lugar, hay una cuestión que tiene que ver con las capacidades del Estado, y ahí se nota mucho, por ejemplo, el caso chileno, ¿no? El caso chileno muchas veces es estudiado independientemente de las diferencias que hay con la desigualdad que tiene el país hermano, como un Estado con muchas capacidades. Y evidentemente eso se ha visto en la forma en que ha enfrentado la pandemia. Y bueno, el resto de los países de la región tenemos menos desarrolladas nuestras capacidades estatales como para poder afrontar no solo, como bien vos señalás, esta situación, sino también muchas otras, ¿no? El manejo de la economía, el manejo de la educación y otras tantas dificultades que tiene el Estado argentino. Y después me parece que hay un tercer nivel
que, digamos, nosotros también tenemos que ser cuidadosos para no apurarnos y no cometer los mismos errores, que tienen que ver con apurarse en la comunicación a veces y señalar éxitos prematuros cuando, digamos, todavía esta película no terminó, pero todavía no terminó hoy, Maxi. Porque hoy estamos viendo que hay países, digamos, desarrollados, como por ejemplo, bueno, el caso de Israel, el caso de Inglaterra, el mismo Estados Unidos, donde los casos están aumentando nuevamente. Así es. Entonces hay que ver cómo evoluciona este virus y cómo finalmente termina esta película. Por eso digo, el presidente quizás es probable se haya apurado en los anuncios el año pasado y haya, digamos, estimado que la Argentina podía tener éxito, porque también es cierto que los gobernantes, y esto excede al presidente, caminan muy a ciegas, ¿no?, en cómo enfrentar una pandemia de estas características, y si bien hoy las comunicaciones, el desarrollo pareciera ser que hace más fácil enfrentar una pandemia, a diferencia de lo que fue en la Edad Media, no sé, cuando se enfrentaron la peste negra y demás, la realidad es que la lucha contra los virus, si bien es más rápido el desarrollo de vacunas y demás, sigue teniendo mucho de incierto y de incertidumbre. Entonces, me parece que ahí, digamos, la recomendación para nosotros ahora, digamos, pero para cualquier político en general, es que hay que ser muy precavido en la evaluación de este tipo de procesos y esperar hasta que desarrollen totalmente. Ahí recién vamos a poder hacer una evaluación. Sí es cierto, y con esto te termino lo que vos decís, que Argentina no tiene éxitos para señalar en este campo, más allá obviamente de lo que señaló hoy el presidente, que no tuvo situaciones de emergencia o de embudos en su sistema de salud que nos brindaran imágenes así tristes de gente que sin poderse atender. Más allá de eso, después evidentemente nos ha atacado como a todo el mundo y nos han cabido las generales de la ley. Sí, ahora quiero volver con vos con el tema, porque pese a todo esto, están todos en campaña. El gobierno, el presidente estuvo hace un ratito inaugurando obras y haciendo su discurso, y también la oposición, obviamente que apunta fuerte también con todo el tema de la gestión de la pandemia y de la economía, como han hecho en todos los países del mundo las oposiciones. Yo tengo la evaluación de que el presidente en el tema de gestión de pandemia este año tiró la toalla, tempranamente. Y tiró la toalla no por el tema electoral, sino porque estaba desesperado con la situación económica. Y su ministro de Economía le dijo hay que desmontar todo, y se desmontó todo ya desde el año pasado, desde agosto que se dejó pagar el IFE, se desmontó el ATP rápidamente, ya en diciembre se pagaron muy poquito y después se desmontó totalmente. Y la presión, pese a lo que planteaba Kicillof en la interna oficial, que había que seguir apostando, frenando, porque era muy grave la segunda ola y que podía generar más muertos, como finalmente generó que lo que fue el año pasado, pero el presidente tiró la toalla, agarró y dijo, bueno, que cada gobernador se arregle como pueda, yo no puedo seguir acá en el centro de la escena porque no tengo con qué, porque llego a emitir como emití el año pasado y vamos a una hiperinflación, a una crisis mucho mayor. Y eso se ve, digamos, en términos de lo que ha pasado con la pandemia en la dinámica de estos 6 meses, que han sido mucho peores de lo que fue el año pasado. Está Tomás Orduna, que es infectólogo del Hospital Muñiz. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, doctor, no le voy a pedir un contrafáctico si esto era evitable o no, pero en todo caso, ¿cuál es la evaluación respecto a por qué finalmente, bueno, la Argentina no pudo evitar lo que obviamente todo el mundo quería evitar, pero que es un saldo tan grande en términos de fallecimientos? Bueno, la cantidad de fallecidos es un número directamente proporcional a la cantidad de personas que se infectaron. Y la cantidad de personas que se infectan tienen que ver, en una parte importante de ello, también, no solo con lo que hace el virus per se, sino con el comportamiento social. Y el comportamiento social tiene que ver con razones muy variadas. No soy ni sociólogo ni antropólogo, pero hay muchas razones por las cuales no se ha logrado en muchos momentos un acompañamiento masivo para evitar casos, para evitar justamente una incidencia que nos llevara a tener una poderosa segunda ola, independientemente de los factores que el virus aporta, como por ejemplo variantes más contagiantes como es la variante
originaria inicialmente la alfa allá en Gran Bretaña, o después, peor aún, la variante originaria de Manaus. Más allá de las cuestiones propias per se del virus y sus variantes, hay una situación de comportamiento social que, insisto, en muchos momentos no pudo acompañar al pedido y a la abogacía que se ha hecho permanentemente desde los diferentes ejecutivos y ministerios de salud para que justamente aquello que fue no tanto el ASPO, que fue un poco más impuesto y era más difícil salir del ASPO, pero cuando llegó el momento del DISPO, y el DISPO tiene que ver con mi conducta en el momento día a día en que estoy viviendo, en el lugar en que estoy viviendo, si tengo que tener o no puesta mi máscara, la distancia que tengo con alguien, si estoy al aire libre, si estoy en un ambiente cerrado, si está ventilado, todo eso, ¿sí? A lo que se le sumaron algunas situaciones muy puntuales. Por ejemplo, una parte de la verba desde muchos medios de comunicación y desde muchos actores en los medios de comunicación, abogando todo por lo contrario, por la desobediencia a las medidas de ASPO y de DISPO, a la rebeldía ante el uso, por ejemplo, de la máscara, la rebeldía de tener que quedarse en casa, y ya después en un momento poniendo más adelante durante la gestión de la pandemia en tela de juicio las vacunas. Se habló de una manera increíblemente negligente de envenenamiento, después se dijo que me inoculaban esto y aquello, después vinieron las protestas que no sirven porque son, en lugar de ser occidentales, son orientales. En definitiva, digo, nosotros tenemos la cantidad lamentable de tragedias que son una relación proporcional de alrededor de cerca del 2%, como suele ocurrir en todo el resto del mundo. De los contagios. Veamos los números del mundo, cuando usted tiene hoy día alrededor de 4 millones de personas fallecidas en el mundo, corresponde a 200 millones de casos registrados en el mundo. Entonces tenemos esa lamentable direccionalidad. Tantos casos detectados, lamentablemente van a dar lugar alrededor del 1.8 a 2 puntos de personas fallecidas. Es directo. La diferencia, que en el fondo puede ser vista con diferentes ópticas, pero está claro que hay algo muy importante. A estas tragedias nosotros prácticamente no le vamos a tener que sumar otras tragedias. Veamos lo que pasó en países como país hermano Perú, que en un solo día tuvo que triplicar la cantidad de fallecidos, pasando de 60.000 a 180.000, porque no se estaban haciendo los registros adecuados. Brasil se calcula que no tiene menos de 150.000 pacientes que todavía fallecidos no han sido incorporados a la trágica lista de más de 500.000. Tiene que ver con cómo se gestionó también todo lo que hace a las causas de muerte y al exceso de mortalidad. Nuestro exceso de mortalidad comparado con los años previos, 2018-2019, está prácticamente corregido con nuestros diagnósticos de COVID. Y todo lo que ustedes mencionaban puede ser que a algunas personas les parezcan irrelevante, pero sin duda la posibilidad de haber manejado una pandemia sin todas esas imágenes trágicas, que no eran solo un problema de imágenes, porque no era solo estar viendo una película de ciencia ficción, sino que a raíz de esas imágenes que veíamos aumentó la muerte en lugares como Manaus, como Iquitos, como prácticamente todo Ecuador, y en su momento el gran impacto de mortalidad en los primeros países del mundo como Italia, Estados Unidos o España fue la mortalidad asociada con esas imágenes que no eran de ciencia ficción. Así es, doctor. También les había llegado antes, ¿no? En Italia, en España y demás. Les había llegado antes y los había tomado también por sorpresa. Pero es incomparable. Son los primeros 10 países del mundo. Pero es incomparable. Son los 10 países del mundo con sistemas de salud. Por eso. Que es lo mismo estar en el País Vasco que en Murcia. Pero por eso. Acá no es lo mismo estar en Capital que en el Chaco Salado. Por eso. Yo siempre dije que es incomparable. Argentina no se puede comparar. Ustedes hablaban recién de los factores económicos. Claro, pero ahora quiero... Fundamental. Tenemos 40% de pobreza, una informalidad económica en toda Latinoamérica brutal, y es una de las justificaciones, independientemente de las gestiones, que han lamentablemente traccionado tanto. Lo dijo en su momento el presidente mexicano, que él no iba a acompañar, y nos desilusionó a todos,
con las medidas de AFO, porque más del 65% de la economía mexicana corresponde a la economía informal, por lo tanto era imposible sostener el AFO. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora, doctor Orduna, de todas maneras, yo siempre considero que hay una responsabilidad, porque en todos los países, si uno va a lo que era el debate en Estados Unidos, la barbaridad de que decía Trump, lo que era el debate en Brasil, lo que era el debate en México, en todos los países ha habido todo lo que usted cuenta. Digamos, comunicadores irresponsables, antivacunas, partidos políticos que se cruzaban con el oficialismo y que le reclamaban una cosa y le reclamaban otra. Pero como yo siempre digo, las responsabilidades cuando se gestiona en la democracia son principalmente del que gestiona. Esas son las responsabilidades. Las responsabilidades del gobierno anterior, del anterior y en este caso de este gobierno. Y en particular en una pandemia del gobierno nacional. ¿Usted no cree? Hay claramente un quiebre en la gestión de la pandemia entre lo que fue el año pasado y lo que fue este año. Yo daba la explicación, además con la información, de cómo vimos claramente que se terminó todo lo que se podía sustentar en términos de aislamiento, de restricciones y demás el año pasado. Y eso generó, bueno, lo que generó en la segunda ola. El caso de Chile es al revés. El caso de Chile el año pasado tuvo una cantidad de fallecidos enorme, no se ponían de acuerdo de cómo eran las restricciones, las hacían zonales, las abrían y demás. Y para la segunda ola, Chile fue terriblemente estricto, más allá de que había incumplimiento, porque todo lo que usted dice de los medios de comunicación, de gente que se enojaba, de los antivacunas y demás, es igual para todos los países. Pero Chile logró mitigar en la segunda ola el impacto y por eso Argentina hoy termina, hasta ahora, vamos a ver cómo sigue, en un saldo mucho peor en términos de vidas, ajustado por población, que Chile. Entonces, ahí digo, ¿no habrá una responsabilidad también? Y yo, insisto, me parece que es principalmente lo que gestionan, porque si no es, yo trato de hacer las cosas y esto es la Argentina, no me dejan. Lo mismo que decía el presidente anterior. Yo quería transformar, dar vuelta como una media a la Argentina económicamente, no me dejaron. Son los argentinos que no me dejan, son los argentinos que no me dejan gestionar. Parece ser lo mismo un poco lo que está usted diciendo. Creo que el presidente se ha cuidado últimamente de decir esos argumentos, digamos, porque sabe que cuando uno es presidente, cuando uno gestiona, tiene que hacerse responsable de la sociedad que gestiona y en todo caso tratar de cambiar esa sociedad, no decir, nada, no me dejan, tenemos 100.000 muertos, no me dejaron, si no, si hubiesen seguido lo que yo le decía, teníamos 50.000. ¿Usted sabe la gran diferencia que hay entre gestionar un país unitario a un país federal? ¿Tiene idea? Usted ha recorrido tratando, por ejemplo, 1992, emergencia de cólera en nuestro país, la dificultad que generaba intentar desde el gobierno de Cava, en ese momento estaba el gobierno en Buenos Aires, era parte del Estado Nacional, generar lo que fue la respuesta a cólera en el NOA, cuando desde acá no nos permitían trabajar en el NOA. Yo estuve en Salta, estuve en Jujuy, trabajé como voluntario en Bolivia. Y era tan dificultoso que toda mi vida, desde el año 91 para acá, ya llevaba 10 de médico, tengo 30 más 40, es muy complejo en un país federal. País federal que, por otro lado, en el modelo brasileño, fue el que generó que la tragedia brasileña fuera menor, porque le permitió la autonomía a cada uno de los 27 estados brasileños que respondieron de manera diferente a Bolsonaro. Más responsable que Bolsonaro, como el caso de San Pablo, por ejemplo. Sin duda. De todas maneras, doctor, no me quiero meter, pero doctor... entonces yo le comento, cuando usted se acuerda cuál fue acá en un momento dado, en la primera ola, la situación de Jujuy, sin acompañar al gobierno nacional y tuvieron que de repente cerrar todo a fase 1, después de una cantidad de tragedias brutales, por no acompañar al inicio. Doctor, ¿se acuerda? Es muy difícil porque el país federal tiene un gran paraguas. Yo le digo, doctor, cada provincia después acompaña o no lo que el gobierno federal está pidiendo. No, me parece que el año pasado hubo un diálogo político, una mesa de construcción y demás, y se gestionó de manera coordinada. De todas maneras, doctor, Argentina es en la Constitución un país federal y demás, pero no sé si usted habrá visto, yo los he visto, gobernadores de provincias importantes esperando 1 hora y media
en el despacho del jefe de gabinete para que lo atienda el jefe de gabinete, porque si no, no podía gestionar la provincia. Este es un país federal en lo institucional. Ahora, desde el punto de vista del poder, y lo sabe bien Alberto Fernández y mucho mejor Cristina, el poder está en el gobierno nacional. Yo he visto situaciones vergonzosas de gobernadores teniendo que esperar 1 hora y media para que lo atienda un funcionario que ni siquiera es electo, como es el jefe de gabinete, o un ministro, o el titular del ANSES. Entonces, el titular del ANSES, 2 horas esperando un gobernador para que lo atienda el titular del ANSES. Entonces, y no solamente de este gobierno, ¿no? De la década del 90 con Menem, de los 12 años del kirchnerismo. Entonces, no quiero hacer de esto una discusión, no quiero hacer esta discusión, pero me suena raro plantear, Argentina no se pudo gestionar la pandemia porque es un gobierno federal, cuando siempre hablamos de que los gobernadores están de rodillas frente al gobierno nacional. Perdóneme, Maxi, el que tiene que gestionar localmente después es un gobernador con sus intendentes. Porque usted no puede tener desde la ciudad de Buenos Aires la cabeza en el departamento San Martín o en el departamento Orán para saber qué está ocurriendo en Salta o en el departamento General Gregores en Santa Cruz. Esos son trabajos que tienen que hacer los gobernadores con la gestión dentro de su propia provincia y ahí después usted pierde una parte importante de todo lo que es desde ese lugar que se intenta, dando todas las directivas, con el acompañamiento, con las, digamos, con toda la gran inversión que se hizo, no se aplica después. En última instancia, usted necesita siempre ese acompañamiento y lamentablemente no se tuvo de esa manera. Usted dice que acá hay una cuota de responsabilidad muy grande también de los gobernadores, no solamente de Alberto Fernández, sino de los gobernadores en la gestión de la pandemia. O de la dirigencia política en general. Fundamental, hombre. Ahora, doctor, ustedes no hacen un mea culpa. Usted es asesor del presidente Alberto Fernández, tengo entendido, corríjame. Integra el cuerpo de asesores del presidente Alberto. ¿No hacen un mea culpa? Es echarle la culpa a los gobernadores, echarle la culpa. ¿No hacen un mea culpa de cómo manejaron? Discúlpeme, soy asesor. Yo no tomo las decisiones finales. Está bien, pero respecto a qué asesoraron... Pero déjeme terminar la pregunta, por favor, doctor. Respecto al asesoramiento que le dieron al presidente en cómo manejar la pandemia, ¿usted cree que fue... Carlos, discúlpame, pero sí, asesoraron lo mismo que asesoraron todos los infectólogos del mundo. Todos más o menos decían exactamente lo mismo. No han dicho algo distinto. Acá estamos... yo creo que acá se está discutiendo en todo caso cuál es la responsabilidad de la dirigencia política. Salvo que la Argentina haga una ciencia distinta, que tengamos infectólogos que hacen una ciencia distinta. Han asesorado más o menos lo que asesoraron... ¿Y entonces para qué estaban? Si era lo mismo en todo el mundo. Y porque todos tenían... Bueno, cada uno tiene una responsabilidad si vos asesorás. Creo yo, me parece. La responsabilidad está en poner... Perdóneme, la responsabilidad está en poner lo mejor que tenemos como racional, con gente experimentada en muchas otras situaciones. Y en la realidad argentina. Ninguna como esta pandemia, porque esto fue una situación, y es una situación extraordinaria en el mundo contemporáneo que nadie absolutamente vivió. En la cual no se intentó, mejor dicho, no compararlo con una guerra, porque son diferentes situaciones de una pandemia y de una guerra, aunque tienen muchos puntos en común. Y con la mejor capacidad de cada uno es el estudio permanente y el ir viendo permanentemente qué ocurre con las diferentes respuestas que se dieron a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, la responsabilidad está en que se ha hecho de la mejor manera posible como lo que es la consejería de cada uno en esas reuniones. Tengo la suerte de participar en la de Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, y pongo todo lo mejor, con mi estudio permanente de 18 horas por día dedicado a esto. De ahí en más hay decisiones políticas, hay, insisto, quienes tienen que ejecutar y tienen que después ejecutar en otros planos que no es desde un ministerio de la nación solamente, sino en los planes locales y asegurar que en el último lugar de un pueblo perdido en el Chaco salteño llegue la respuesta adecuada. Y eso lamentablemente en muchos lugares, doy fe por muchas razones, ¿sí?, que no se realizó, y cuando llegó la cosa no se había preparado varios meses de tiempo para haberlo hecho. Por eso digo, yo tengo mi responsabilidad y en todo caso, a veces creo que tendría que haber sido aún más duro en mi consejería, y lo he sido en general, por ejemplo, en mi caso, de ser alguien que toda una primera etapa
abogué mucho más por el quédate en casa, por el, digamos, no ser permisivo, pero lamentablemente también en algún momento entender que estaba viendo a mi alrededor cómo se cierran negocios, cómo aumentó la gente en la calle, la pobreza abajo de las autopistas, y en algún lugar tener que ir viendo, sobre todo a partir que empezamos a vacunar, lamentablemente esto es así. Lamentablemente podemos decir, no llegamos a poder parar la segunda ola, pero en Navidad estábamos vacunando. No, pero doctor, ha habido un quiebre evidente frente a esta segunda ola de la gestión de la pandemia, que fue absolutamente distinta. Argentina estaba en una situación donde decía, cuando se habilitó Semana Santa y cuando se dijo, bueno, vayan todos a Semana Santa, de una decisión política, no solamente del presidente, sino también que ha hablado con los gobernadores, porque era necesario que... Maxi, y también los especialistas acompañaron la decisión. Ese día lo anunció el ministro Lames junto. Terminaba una reunión, Orduna, corríjame, terminaba una reunión, de hecho, con el Consejo de Asesores, y a continuación el ministro Lames dijo no hay motivos para no salir a pasear por el país. Y ahí ya había una sensación, más que una sensación, de que efectivamente la variante conocida como de Manaus ya había ingresado en el país. Pero también me imagino que pesó lo que usted está diciendo, cómo se relajaba la situación social. No sé si por ese momento todos lo entendemos como que fue una bisagra entre que pese la situación económica sobre la situación sanitaria. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, que hay una reunión del presidente con los gobernadores y hay una reunión de la ministra con todos los ministros de salud, que es el famoso COFESA, el Consejo Federal de Salud, y después está la reunión de cada ministro con sus pares provinciales. En todo eso estamos los que éramos mucho más restrictivos en un momento, no hubiéramos querido Semana Santa, yo no quería vacaciones de invierno. Ahora, cuando yo digo esto, del otro lado, en Bariloche, en Mendoza, en el Calafate, en Tierra del Fuego, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, yo soy persona no recibida adecuadamente, por decir que yo no hubiera tenido ahora vacaciones de invierno que permitan moverse a la gente, por lo menos de manera masiva. A ver, doctor, está claro, el quiebre se dio, yo lo conté, no es que el quiebre se da no solamente por la dinámica electoral, que obviamente eso también rompe esa coordinación que había entre Alberto Fernández, Larreta, Kicillof, sino porque el Estado argentino se queda sin posibilidad de financiar ningún tipo de aislamiento, ni de restricción, ni de nada. Entonces, obviamente que en Semana Santa podía decir, bueno, no, pero doy una supercompensación a todos los sectores y doy un doble ATP y doy los cheques como hizo Estados Unidos mandar o la asistencia adicional que hizo Chile. Y la Argentina no tenía nada. Nosotros contamos, mostramos las cuentas acá. En octubre, cuando el dólar se fue a 200 pesos, se terminó todo. Se terminó todo y la decisión fue un brutal ajuste fiscal en medio de una pandemia que no había terminado. Nos agarró la segunda ola con ajuste fiscal. Recién ahora le están dando el bono a los jubilados de 5.000 pesos para compensar algo. Los anteriores fueron, no hubo de fin de año, no hubo de diciembre. Entonces, ante esa situación, los instrumentos que tenés para gestionar una segunda ola fue, bueno, vamos viendo. Lo último que se logró es esos 9 días de cierre en una situación donde ya estaba efectivamente descontrolada. Bueno, este es el saldo. Esperemos que ahora esto en algún momento termine y que la vacunación pueda evitar que este saldo trágico siga incrementándose. Bueno, ojalá. Yo lo que creo es que sin duda América Latina tiene algo común que justamente está dado por gran pobreza, con una situación socioeconómica muy difícil, y no debe ser menor este aspecto para haberse transformado durante muchos meses en el epicentro de la pandemia en el mundo. Eso, indudablemente, la cuestión socioeconómica, las cuestiones estructurales que no han permitido a muchos países responder adecuadamente, en muchos ni siquiera están contabilizados los casos. México contabiliza con suerte básicamente los muertos, pero no tiene contabilizados los casos. Si ustedes miran, hay una desproporción. Está bien. Parecería que la letalidad de México está entre el 10 y el 11%. Eso es porque no tienen diagnóstico directamente. Digamos, los fallecidos son concretos, son fallecidos lamentablemente. Pero tienen un 10% a casi 11% si ustedes miran la cantidad de casos con la cantidad de fallecidos. ¿Por qué? Porque no se está trabajando. Bien. Porque es realmente un sistema que esta economía
desestructurada que el propio presidente mencionó el año pasado al comienzo de la pandemia, refleja lamentablemente esa cantidad de casos fallecidos. Entonces yo creo que evidentemente nosotros con todas esas dificultades pudimos proveer de respiradores, de camas, prácticamente en ningún momento estuvimos en una situación que nos hubiera llevado a algo muchísimo más trágico, más allá de lo trágico que ya es. Está claro, pero bueno, se han acomodado. Lo que pasa es que se han dicho tantas cosas, el presidente también comparando con Noruega, con Suecia, con España, todo, bueno, se han acomodado un poco las cosas. Argentina en este saldo trágico ha sido Argentina, digamos, ¿no? Uno ve que, bueno, efectivamente, digo, insisto, el tema de Chile, que ha dado... México termina también ajustado por población por ahora con un saldo menos luctuoso en la Argentina, cuando el año pasado era también un desastre. Pero bueno, Argentina ha sido verdaderamente una catástrofe. Está siendo, ¿no? Doctor, gracias, muy amable. Que esté muy bien. Gracias. Está Facundo. Facundo, simplemente para cerrar esto, estamos viendo las imágenes, está movida también la calle, sigue el corte en las vías del Roca, la protesta en Puente La Noria. Ahora vamos a contar, está en plena ebullición el cierre de alianzas y ahora viene el tiempo de descuento para los candidatos, para el cierre de listas en la campaña electoral. Y la verdad que es un panorama muy difícil también para el oficialismo, ¿no? Porque alguien me decía, nunca el kirchnerismo había ido a una elección con 50% de inflación, con 40% de pobreza y además con esto que ha golpeado a todos los países, ¿no? El ejemplo de Trump perdiendo una elección que era increíble que perdiera 8 meses antes o 9 meses antes cuando venía con la economía bien. Esta es una economía que encima viene por debajo de cómo estaba cuando Alberto Fernández la tomó, que ya estaba en 2 años de recesión. Sí, tal cual vos estás señalando, Maxi. Es como una especie de tormenta perfecta en la que nadie querría estar, ¿no? Ningún oficialismo quiere estar y en Argentina menos. Ahora, ¿qué tiene, digamos, como a favor el gobierno? ¿Qué le puede sumar como aspecto positivo? Que todavía, digamos, está fresco, digamos, la oposición con la que se va a enfrentar el gobierno es la responsable del último gobierno que la gente decidió desplazar en las urnas hace 2 años. Entonces, eso le funciona como respirador, por decirlo de alguna manera, y para usar uno de los términos propios y nuevos que tenemos con la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que no es que la gente va a tener que elegir entre este gobierno y una oposición novedosa, por lo menos no aparecen todavía las encuestas terceras fuerzas que tercien en la polarización entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Va a ser nuevamente más de lo mismo, en el sentido de que nuevamente vamos hacia una confrontación entre el gobierno y la misma oposición. Y eso le permite al gobierno, se tirarán, digamos, la oposición le tirará con la gestión de la pandemia, la gestión actual de la economía, y el gobierno defenderá y dirá que con la situación que le dejó el último oficialismo, más que lo que se pudo hacer, no se hizo. Así que me parece que eso, digamos, sobre eso va a pasar la campaña con un agregado, ¿no? Que hasta ahora no habíamos visto, que es muy posible que haya una franja de la población que muchos la señalan que está solamente en los jóvenes, yo no sé si es solamente en los jóvenes, que muestra un escepticismo, un enojo, una distancia con la política y que eso puede deparar al último momento sorpresas que, como bien vos sabés, no se pueden anticipar porque son justamente eso, sorpresas. Facundo, gracias, muy amable, como siempre, muy interesante escucharte. Facundo Nejansky, ahí vemos qué está pasando ahora en Puente La Noria. Ahí está Leo Godoy. Leo, ¿qué está pasando? Bien, Maxi, bueno, aquí todavía continúa este corte sobre las 2 manos, esto vale la pena aclararlo, están las 2 manos cortadas sobre el Puente de La Noria, como le decíamos, acceso a provincia y acceso también a Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Vas a ver un cordón policial importante y también detrás un cordón armado por los propios manifestantes que son, en este caso, algunas organizaciones de izquierda y también feriantes, como te contaba, una feria alternativa que se llama Feria Olimpo, que también están cortando. Bueno, y mira, vamos a girar con Marcelo la cámara para mostrarte también la consecuencia de este corte aquí, que es el caos de tránsito, ¿no? Que se genera sobre
el puente La Noria, en lo que es la entrada a la General Paz hacia Lomas de Zamora y su unión con el Camino Negro. Bueno, allí está totalmente colapsado. Nosotros tardamos casi 2 horas para poder llegar hasta este punto. Bueno, así está la situación, Maxi. Todavía no hay movimientos como que pareciera que van a levantar este corte y hay algunas reuniones, pero todavía no ha llegado a ningún acuerdo. ¿De quién es el corte, Damián? Maxi, es una jornada nacional de lucha de distintas organizaciones de izquierda, que de hecho se llama un Frente de Organizaciones Sociales, FOL, que junto a otras organizaciones hoy están reclamando específicamente por tierra para trabajar, producir y construir. ¿No están viviendas alineados con el gobierno? No. Hoy la de hoy es una marcha opositora de sectores más de izquierda. Más de izquierda, de movimientos sociales de izquierda. Bueno, volvemos ahí en cualquier momento. Declaración de último momento de Jerry Rice, que es el vocero del Fondo Monetario Internacional, que los jueves suele dar una conferencia de prensa en Washington y habló del caso argentino. Claro, son las primeras declaraciones después de que el fin de semana, recordemos, estuvo Martín Guzmán allí en Venecia reunido con Cristalina Georgieva y también con los técnicos que llevan adelante el caso argentino. Ahí dijo 2 cosas el vocero del fondo. Número 1, no hay fechas para el arreglo. Leamos cuál es la declaración de Jerry Rice. Dice, las conversaciones fueron muy productivas, pero no hay una fecha para un nuevo programa. Y número 2, es la siguiente declaración, estamos examinando un programa de facilidades extendidas a 10 años del FMI para la Argentina. Con lo cual, esto último, digamos, lo que da cuenta es que se está evaluando un programa convencional, es esto a 10 años, son los de más largo plazo que tiene el fondo, y no a uno de más largo plazo, que es lo que en algún momento reclamó o pidió Cristina Kirchner, ¿no? También habló Rice de otra de las posibilidades que examinó allí Guzmán en Italia, y que es la creación de una especie de fondo a donde aporten los países ricos que van a recibir DEGs, esto es dólares del Fondo Monetario por la ampliación de capital, pero no los van a usar, a diferencia de la Argentina. Bueno, él dijo, bueno, se está analizando, pero no para el corto plazo. O sea, hay una idea recién a partir del año que viene que esto se puede hacer. Acá lo que hay que saber es que Guzmán volvió de Venecia, Maxi, con la idea de convencer a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner que hay que cerrar este acuerdo antes de las elecciones, antes de que vengan los vencimientos. Y lo que acaba de decir el Fondo Monetario es que no hay fecha todavía, no está establecido, y bueno, que las negociaciones en todo caso siguen, pero para un acuerdo a 10 años y no a más largo plazo. Está Claudio Loser, que fue funcionario del FMI durante mucho tiempo y siempre tiene la amabilidad de atendernos desde Washington. Claudio, gracias por atendernos. Bueno, ¿vos crees que se están alineando algunas señales con el fondo para llegar a un acuerdo en los próximos meses? Está ahí todo el tema de los vencimientos, 1.800 millones de dólares en septiembre y otros 1.800 millones de dólares en diciembre, que obviamente juegan ahí como bisagra, ¿no? Si lográs un acuerdo antes, metés esos vencimientos en la refinanciación y protegés las reservas, pero vos ¿crees que hay clima? Guzmán se ha reunido ya, la cantidad de veces que se ha reunido en las últimas semanas, viajó especialmente ahí en Venecia para encontrarse también con gran parte del staff que sigue el caso argentino. ¿Vos crees que se va acercando la posibilidad de un acuerdo? Mirando la declaración que hizo el fondo ayer respecto de las discusiones en Venecia y hoy lo que dice Rice, yo digo que se va avanzando a nivel técnico, pero no hay, digamos, progreso en la voluntad política de la Argentina de negociar. Eso es mi impresión. Yo leía ahí con cuidado lo que se había dicho después de Venecia, que decían hemos discutido aspectos de cómo aumentar recaudación, cómo hacer las exportaciones más rentables, etcétera, etcétera. Todos temas técnicos. Pero yo creo que hoy lo que tiene que haber es una decisión política de la Argentina, es decir, nos sentamos a negociar. El hecho de que se haya dicho son a 10 años, eso yo lo veía venir de todas maneras. Yo creo que está un poco en la imaginación, por no decirlo
un poco más negativamente del Congreso de pensar que la Argentina va a ser un caso especial. Bueno, el fondo se está preparando a que la Argentina, por la fuerza del kirchnerismo, diga no vamos a hacer ninguna negociación hasta después de las elecciones, lo cual queda problema porque están esos 1.800 millones que hay que pagar, la Argentina lo puede pagar, pero ahí viene todo el tema de los derechos especiales de giro. Yo sé que son muchos temas, estoy usando... Ahora, Claudio, vos sabés que este tema, Jerry Rice dice un programa de facilidades extendidas. Acá, obviamente, los medios le ponen entre paréntesis a 10 años, digamos, porque los programas de facilidades extendidas solo son a 10 años máximo. Pero ahí decían del equipo de Guzmán que la Argentina, obviamente, y Guzmán lo dijo públicamente, Argentina está negociando un programa de facilidades extendidas y lo único que hay hoy disponible en ese menú es a 10 años. Lo cual, obviamente, pone un cronograma más ajustado. Vos tenés 48.000 millones de dólares. Ponerlo, das 4 años de gracia, ponerlo en 6 años de pagos, obviamente es un cronograma de vencimientos mucho más ajustado que si tuvieras un programa a 20 años que tendrías por año vencimientos mucho más holgados. Sobre todo porque Argentina quiere, sobre todo, tener 4 años de gracia iniciales para tener despejado por lo menos 2022, 2023 y así. Ahora, me decían que Guzmán estaba negociando que quede una cláusula en el acuerdo que diga que Argentina puede beneficiarse del concepto de nación más favorecida. Es decir, la idea de que si en algún momento, dentro de 2 años, 3 años, en el directorio del Fondo Monetario, con un acuerdo obviamente de mayorías importantes en el directorio, que Argentina hoy no las tiene, se pone en el menú que haya programas de facilidades extendidas a 20 años, la Argentina podría sumarse a esa posibilidad. ¿Vos lo ves como una forma de salvar hoy la necesidad de cerrar, que es lo que hay, que Argentina si cierra va a cerrar un programa de facilidades extendidas a 10 años, no hay otra posibilidad, pero dejar abierta la puerta de que en el futuro podría renegociarse el acuerdo si el FMI decide para todo el mundo tener en el menú de opciones programas de más largo plazo? Se puede considerar, yo lo veo difícil en el sentido de que tiene que ir al directorio. Primeramente están todos los temas legales dentro del fondo. Es una cláusula donde el fondo lo más que podría decir es que va a ver con simpatía y va a considerar que los plazos que quedan se reestructuren. Yo creo que eso es una posibilidad. Pero de que se lo garanticen, yo lo veo hoy en día muy, muy difícil. Creo que es ilusorio por parte de Guzmán. Si sale, mejor. Yo creo que lo entiendo. Pero yo no he visto en la historia del fondo una situación de ese tipo, en realidad. Así que puede ser una primera vez que se haga, pero hasta ahora nunca he visto una cosa así retroactiva respecto de esas cosas. Bien, Claudio, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Claudio Loser, exfuncionario de la Argentina, argentino en el FMI, uno de los hombres durante muchos años, 2 décadas más importante del FMI para la región, opinando sobre estas nuevas declaraciones de Washington sobre el acuerdo con Argentina. ¿Qué está pasando ahora en el mercado cambiario con el dólar? Mira, el dólar paralelo está un peso por encima de lo que teníamos ayer, 177 pesos. En tanto los financieros, los alternativos, están también un pesito para arriba. 168 el contado con liqui, que el gobierno ahora le puso la lupa, y 167 pesos el dólar bolsa. Esos son los valores, 177, 168. ¿Y está interviniendo el Banco Central o está más estabilizado? Intervino a la mañana, a las 11:30 de la mañana, cuando el contado con liqui había llegado a 169 pesos. Ahí lo que se estuvo viendo es que había fondos de inversión, esto que hablamos regularmente, del tipo Templeton, extranjeros, que están dolarizando más aceleradamente, están tratando justamente de salir de la Argentina, pero interviene el Banco Central con su mecanismo habitual de bonos, digamos, para bajar, estaba a 169, ahora lo bajó a 168. Bueno,
ese dólar MEP son los dólares libres, pongámoslo así, porque la gente no entiende, digamos, el dólar MEP, el dólar contado con LIC y demás, ¿no? El dólar MEP es, lo explico, no lo explicamos. Es como comprar el dólar acá. Explica. Acá, como comprar el dólar libre acá. Alguien tiene la home banking, hace un clic de su cuenta en pesos, le pide ahí al banco que le compre un bono en pesos, un bono en dólares que se compra contra pesos y que inmediatamente se lo venda contra dólares a la caja de ahorro en dólares. Pero bueno, no pongamos dólar MEP, digamos, pongamos dólar libre. Los dólares libres están entre 167 y 168 y son los que no quiere que se disparen el Banco Central. Hablemos un poquito del escenario político. Ya me vas a hablar de la oposición, háblame de la unidad del oficialismo. ¿Qué está pasando? Unidad y ruptura en las negociaciones del oficialismo para el armado electoral. Sí, Maxi, el oficialismo logró la unidad buscada en gran parte del país, incluso en algunas provincias donde se veía más difícil. Porque de hecho hasta las últimas horas venían de hecho con sectores enfrentados. Vamos a contar dónde logró urdir el gobierno unidades. Por ejemplo, el caso de Mendoza. En Mendoza logró sumar, ¿te acordás, Maxi, el diputado que revolvió la frazada el día de la ley del frío? Que era el diputado mendocino José Luis Ramón, que venía siendo un poco la bisagra del oficialismo para conseguir mayorías. Terminó dentro del Frente de Todos y logró entonces una unidad más amplia de la que tenía en esa provincia. En Tucumán, donde el gobernador y el vice venían enfrentados, también cerraron juntos. No se sabe si va a haber paso o no, pero van a ir todos por lo menos bajo el sello del Frente de Todos. En Jujuy, las 5 listas que le permitieron a Morales tener una victoria muy importante y que dividieron el voto del kirchnerismo también acordaron. Y lo mismo en Tierra del Fuego, donde el gobernador, que no es del Frente de Todos, sino que es de un aliado, terminó sumándose al Frente de Todos, sumándole territorios con el sello de la unidad del Frente de Todos. En otros no fue posible. Tal vez el caso más emblemático es el de Córdoba, donde el peronismo otra vez va a ir dividido a instancias del gobernador Schiaretti. Hay otras provincias en las que los socios a nivel nacional van a enfrentarse en las elecciones a diputados, que es el caso de Misiones, que son aliados del Frente Renovador de la Concordia Misionero, son aliados en el Congreso, pero se van a enfrentar en estas elecciones con el Frente de Todos. Lo mismo pasa, Maxi, en Río Negro y en la provincia de Neuquén, donde los gobernadores son aliados de la Casa Rosada, votan juntos en el Congreso, pero no van a ir juntos con el Frente de Todos en esas provincias. Y después hay 2 provincias, Maxi, donde se rompió el Frente de Todos. Uno es en Chubut, donde el Frente de Todos va a enfrentar al gobernador Arcioni, y la otra, hay un sector del peronismo en la provincia de Santa Cruz que va a enfrentar a Alicia Kirchner. Es decir, lograron ampliar en algunas provincias la unidad, te decía, especialmente el caso de Mendoza, y decimos Mendoza y Tucumán porque eligen senadores, no es cualquier, digamos, el precio de la unidad de esas provincias era más importante, pero en otros, como en Santa Cruz, se rompió, y de hecho tal vez es la única novedad, es el único lugar donde se desprendió un sector del Frente de Todos y lo va a enfrentar, y ahí el temor es que eso genere precisamente, como ya ocurrió en legislativas en Santa Cruz, que en el pago chico de Cristina Fernández termine arriesgándose la posibilidad de perder, ¿no? Bueno, la clave está en provincia de Buenos Aires, donde el Frente de Todos tiene unidad. Y curiosamente la oposición todavía está discutiendo si hace una interna. Va a haber interna también en la oposición en la ciudad de Buenos Aires, que es la otra gran medida, pero ahí no hay ningún problema para Larreta ni para Juntos por el Cambio, porque claramente ahí las diferencias son enormes. Y el Frente de Todos obviamente va a ir unido en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, ¿qué información tenés de provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires? Mirá, al rojo vivo, arrancamos por la provincia de Buenos Aires. Como va a ser la vidriera, porque todos van a ver, porque, insisto, más allá de que hay muchas dudas respecto a qué puede pasar en Santa Fe, donde el oficialismo también la tiene complicada, obviamente en Córdoba, qué puede pasar en
Entre Ríos, en Mendoza, provincias grandes. Que eligen senador. Donde, claro, donde obviamente la oposición quiere dar ahí algún batacazo. Todo el foco va a estar en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué información tenés, Carlos, respecto a la provincia de Buenos Aires? Hasta ahora va a haber internas, como decíamos ayer. Manes encabeza la lista del radicalismo. Va a estar allí Margarita Stolbizer acompañando por ahora y ya tenemos recontra mega confirmado que va a estar Emilio Monzó. ¿Cuál es la novedad de hoy? En la lista de enfrente, en la que impulsa Horacio Rodríguez Larreta, encabeza Santilli. Y la novedad de hoy es que se sumó Pichetto, el neo pro. Pichetto se suma al armado de Santilli en la provincia de Buenos Aires con Carrió. Después está Bullrich, que esto no lo hace explícito, pero por abajo del poncho juega un poquito con su corazón con la lista, a pesar de haber arreglado con Larreta, ¿no? Una especie de tregua, juega un poquito con el radicalismo. Esteban Bullrich, el otro Bullrich, está ya más alineado con Manes, con Stolbizer y con Emilio Monzó que con la lista de Santilli. Hay una esperanza, hasta antes del 24 de julio, de ordenar toda esta interna, pero siempre con Manes a la cabeza. Esto es lo que está pidiendo incluso Jorge Macri como condición para bajar. Pero en paralelo hay toda una negociación. ¿También está ahí Patricia Bullrich? No, ahí hubo un error cuando hicieron la placa porque es Esteban Bullrich. Ah, claro. El que está ahí en ese espacio, Esteban Bullrich. Patricia con su corazoncito está muy dolida. La presidenta del PRO, ¿cómo va a estar ahí con el radicalismo? Esteban Bullrich. No, mira, esa la sacaron de la foto. Sí. Claro, no está en el armado de la provincia. Muchos Bullrich en la lista. No está en el armado de la provincia de Buenos Aires. No, está en la ciudad. Igual también hace de la suya en la ciudad, ahora te voy a contar. Lo cierto es que hasta ahora hay interna en la provincia de Buenos Aires. La ilusión es poder acordar una lista conjunta, pero todos lo ven cada vez más lejos. Margarita Stolbizer va a estar ahí, a pesar de lo que dicen algunos diarios en este momento, en los principales portales, que Margarita está confirmado que va a ser candidata. Me acaba de decir, y nos está mirando, que ella todavía no tiene confirmado que sea candidata y que en la negociación lo que le dieron a Facundo Manes es la posibilidad de elegir él el segundo lugar de la lista. Es una decisión pura y exclusivamente de Manes. Lo que sí va a elegir el resto del radicalismo es todos los diputados provinciales, y todo, que es un quilombo, eso es un lío tremendo en todas las secciones electorales. Bueno, y vamos, Ciudad de Buenos Aires, ahí hay una interna también del oficialismo que va a ser entre Vidal y, entre el oficialismo de la ciudad, que va a ser entre Vidal, apoyada por Larreta, y López Murphy, apoyado por Patricia. Sí, un apoyo un Patricia poco Bullrich. implícito, ¿no? Sí. Se juntaron a tomar un café, Pero mostraron una foto. Sí. Acá muchos desconfían, y sobre todo muchos libertarios, digamos, que estuvieron, y no están muy errados, que Larreta, donde tiene poder político y tiene estructura y tiene financiamiento y tiene la ciudad, por sus orígenes peronistas le gusta armar su lista y la de la oposición. Es decir, empieza a haber sospecha de que la lista de López Murphy, en algunos casos, la armó también Larreta. Sí. Mirá, yo te digo que puede haber una sorpresa con López Murphy, ojo, porque los duros dentro de Juntos por el Cambio, a lo que le está costando encontrar lugar en la lista de Vidal, lo ven con más cariño a López Murphy que a Vidal, que la tienen como livianita, empiezan a decir, hey, divino la provincia. Agradece, porque le permite perfilarse como que está buscando, como la paloma, y también sumar a los halcones. Larreta ha aprendido desde chiquito, desde su época Menem, Palito Ortega, ha aprendido, como ha aprendido muchos intendentes del conurbano, del peronismo, que no solamente él arma el oficialismo, sino que también arma la oposición que tiene en su espacio. Sí, pero en la provincia de Buenos Aires no hizo eso. Digo, acá donde tiene todo el poder y donde maneja el distrito, De hecho, ¿cuántas veces se dijo la foto con Esper, armando con los libertarios, trayendo a este, trayendo al otro? Es decir, cómo arma donde tiene todo el poder, donde se está discutiendo si va a sacar cuánto, 50%. No, si va a poder llegar o no al 50%, como los intendentes del conurbano, digamos, que tienen todo armado, que saben que no pueden perder la elección,
También te arman la enfrente. lista interna para potenciar el espacio. Digo esto porque hay muchas críticas de algunos libertarios que dicen, che, pero ¿cómo puede ser si a este se decía no iba a estar y yo estaba en ese espacio y se lo llevaron? Y desde ese espacio sospechan de que el que está armando fuerte ahí es el propio Larreta. Pasa que son escenarios distintos. Mirá, ayer hablaba acá en el canal a la tarde con José Luis Espert, que va solo en la provincia de Buenos Aires, no va dentro de Juntos por el Cambio. Claro, con 2,5 puntos, 3 puntos entra diputado nacional, solo. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, a López Murphy le conviene ir a esta interna, donde se mete en el medio y con 7 puntos entra de diputado nacional. Bien, vamos a hablar con Alejandro Katz. Alejandro, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. No, al contrario, Maxi, gracias por llamar. Más allá del armado de listas, empezamos un poco el programa con esta situación muy dramática que vive la Argentina, supera los 100.000 fallecidos, una situación económica que obviamente se ha profundizado en la crisis que ya venía arrastrando antes de la pandemia. Un oficialismo que en otro contexto, como ha pasado en otras partes del mundo, estaría seguramente con una derrota por delante, y sin embargo acá hay muchas dudas, entre otras porque obviamente parte de la oposición también fue la que perdió la última elección general porque la gente quería un cambio. Bueno, uno puede hacerse la pregunta acerca de quién cree que va a ganar las elecciones y pensar la respuesta en la oposición de las coaliciones que van a competir. Pero la pregunta quizás más interesante es qué le pasa a la sociedad con las elecciones. Y yo creo que la sociedad va a las elecciones con mucha resignación porque tiene ante sí alternativas que son alternativas de fracaso, no son alternativas exitosas. Más allá de la cuota parte de responsabilidad de cada uno, lo cierto es que los equipos dirigentes son equipos que vienen fracasando en el intento de solución de los principales problemas del país. Podemos decir que vienen fracasando desde hace muchas décadas, y esto es cierto. Entre los economistas, los sociólogos, los politólogos, hay un consenso bastante amplio respecto de que desde mediados de los años 70 Argentina no encuentra rumbo. Martín Rapetti, un economista especializado en desarrollo, mostraba hace poco que el Producto Bruto per cápita de la Argentina a fin del año pasado fue igual al de 1975, es decir, casi medio siglo de estancamiento en el ingreso per cápita, pero con unos niveles de pobreza y de desigualdad infinitamente mayores. Ahora, dejando de lado la larga discusión de cuándo empezó esto, lo cierto es que estamos en un ciclo de hace 10 o 12 años de estancamiento económico primero y recesión después. Es decir, la última década, y pensemos la última década para gente que hoy tiene entre 20 y 30 años, gente que tiene toda su vida adulta, independiente, en una situación de recesión, depresión, etc. Es una década, más de una década de fracaso gestionado por quienes compiten en estas elecciones. Por supuesto, uno puede decir, Facundo Manes no fue parte de los gobiernos anteriores, pero las coaliciones han sido coaliciones que fracasaron. Y no es claro que estén ninguna de ellas pensando cómo harían las cosas de otro modo si tuvieran la ocasión de volver a gobernar en un caso o de continuar gobernando en el otro. Parece que el fracaso del otro ratifica la corrección de las posturas propias, ¿no? Como si el hecho de que a Alberto Fernández le esté yendo tan mal en términos económicos, sociales y sanitarios confirmara que la opción de Juntos por el Cambio del gobierno anterior era la correcta. Y para el Frente de Todos, el fracaso de la gestión de Juntos por el Cambio confirma que el modo que el Frente de Todos tiene de hacer política es el correcto. Y en verdad, lo que cada uno tendría que decirse es, ¿cómo puedo yo imaginar algo distinto para salir de esta situación? Creo, Maxi, que parte del problema es que ninguna de las coaliciones por sí misma puede quebrar la situación de dificultad en la que estamos.
creo que, y cada vez hay más consenso en este sentido también, alguien por quien tengo aprecio intelectual, pero muchas diferencias ideológicas, que es Marcos Novaro, viene trabajando hace tiempo en una propuesta de reformulación del sistema político para que pueda haber cooperación entre las coaliciones, entre el oficialismo y la oposición, para encontrar la posibilidad de construir algunos consensos básicos para revertir esta crisis. También Martín Rapetti publicó hace poco un artículo en ese sentido. Hay mucha gente que está pensando que es el acuerdo entre las coaliciones la única forma de resolver esto. Pero en las coaliciones hay una fuerte insistencia en quitarle la legitimidad al oponente. Nadie está pensando en sentarse a conversar con los otros, están pensando fundamentalmente en reafirmarse en los puntos de vista propios y en avanzar con las políticas que cada uno tiene en la cabeza. Alejandro, te hago una consulta respecto a qué se va a votar en esta elección, ¿no? Porque yo arranqué el programa diciendo, bueno, que efectivamente en la Argentina ha habido una catástrofe que no se pudo, no se quiso, no se supo. No se supo o no se pudo, digamos, no se quiso, no. Cualquier gobierno democrático quiere evitar la catástrofe que está viviendo la Argentina en términos de saldo de fallecidos, más de 100.000 muertos, y también la catástrofe económica, que profundizó una situación ya muy grave que venía de 2 años y demás. Ahora, ¿se va a votar por eso? Porque si uno piensa que se va a votar por eso, como de hecho se ha votado, por ejemplo, en Estados Unidos. Claramente Trump pierde por lo que fueron, obviamente también el derrumbe económico, una economía que venía creciendo y que ahora nuevamente está saliendo rápidamente, pero fundamentalmente por el desmanejo de la pandemia, ¿no? Estados Unidos que después se acomodó mucho mejor en esta segunda ola de lo que fue la primera. La Argentina se le desbandó todo ahora en esta segunda ola, fundamentalmente, que pasó al frente en fallecidos, en contagio, en todo. Pero se va a votar por eso, que obviamente ahí siempre se responsabiliza a los oficialismos gobernantes y el gobierno estaría totalmente hackeado. O se va a votar también, como en general se vota en muchas elecciones, que es, bueno, a futuro, digamos, decime cómo salimos para adelante, cómo evitamos una nueva crisis económica, cómo la Argentina puede encontrar algún sendero de crecimiento y dejar atrás no solamente estos 2 años, sino diría un periodo más largo de estancamiento con la catástrofe esta del último año, ¿no? Mi impresión, Maxi, y habría que valorarlo, validarlo con algún estudio más consistente de opinión pública, mi impresión es que la sociedad argentina va a votar con resignación y con temor. No va a votar con ilusión ni con convicción. No va a votar creyendo que aquel al que vota tiene soluciones. No va a votar, veía unos estudios en estos días, un porcentaje ampliamente mayor que la mitad de la población piensa que el año próximo su situación va a ser igual de mala o peor que la actual. Es decir, las elecciones no están introduciendo una promesa de mejoramiento de las condiciones de la gente. La gente no dice, como hay elecciones, yo creo que el año próximo esto va a ser mejor. Creo que mayoritariamente la gente dice, voto lo menos malo, sabiendo que no me va a aportar soluciones importantes, que no va a haber cambios significativos. Creo que el voto no va a ser un voto fuertemente político, va a ser básicamente un voto identitario, en el sentido de votar a aquellos con los que me siento culturalmente, socialmente más cómodo, votar a los propios y no a los antagonistas, a los que hablan mi lenguaje y me prometen ciertas seguridades para mi grupo, más que votar una cierta idea reformista o transformadora. Esto es curioso porque cuando las cosas están tan mal desde hace tanto tiempo, la voluntad de cambio debería ser un fuerte impulso para la selección
los candidatos por Claro. parte de la sociedad. Bueno, ahí lo quiero enganchar, ¿no? Porque yo creo que el sistema ha terminado deglutiendo a lo que podían ser las alternativas más fuertes, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con esas alternativas, pero esta idea de que había espacio para que crecieran, por ejemplo, los libertarios, que proponían un cambio muy drástico y muy duro y demás. Y acá contaba recién González Prieto que a Milei lo dejan solo en la ciudad de Buenos Aires y el resto de los libertarios se los terminó deglutiendo Juntos por el Cambio, que les ofreció López Murphy, incluso aparece en las redes sociales, pero me habían prometido esto y no me dieron este lugar en la lista y demás. Y lo mismo le pasa a Esper en provincia de Buenos Aires. También lo han dejado solo, un poco al costado del sistema. Pero ves que en última instancia eso que podía ser como una alternativa más fuerte, más, insisto, uno puede estar de acuerdo o completamente en contra de esa alternativa, pero sin duda era una alternativa distinta a la que proponen tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio. De alguna manera termina siendo algo que queda al costado, que las alternativas van a seguir siendo o el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Es cierto, yo agregaría, esto ya es mi interpretación personal, yo agregaría que eso ocurre y que es una suerte que eso ocurra. Quiero decir, creo que si candidatos tan disruptivos como Milei o Espert tuvieran un fuerte apoyo popular, sería una catástrofe desde todo punto de vista. Lo que a mí me preocupa es que las coaliciones que condensan posiblemente el 80% del voto sean incapaces de proponer proyectos reformistas consensuados con sectores amplios de la sociedad. No la no aparición o el no respaldo a políticas disruptivas, rupturistas, extremas y ideológicamente me parece muy equivocadas y muy peligrosas. Que la sociedad no convalide eso, creo que habla bien de la sociedad, pero que las coaliciones que organizan el voto sean incapaces de proponer reformas viables, necesarias y consensuadas, eso sí me parece que es un motivo de preocupación, porque lo único que cada coalición dice es no votes a la otra que yo voy a hacerlo mejor, pero lo que va a hacer es lo que ha venido haciendo, y lo que ha venido haciendo está muy mal. Lo que todos han venido haciendo está muy mal. No todo es muy malo. Digo, sin duda, en cada gobierno hay algún set de políticas o decisiones respetables, valiosas, etc. Pero el conjunto, el resultado sistémico de la acción política es malo, y hay que revisar entonces cómo hacemos política, qué política hacemos, con quiénes hacemos política, con qué ideas hacemos política. Digo, no es por personalizar, pero sí porque me parece que sintomáticamente es interesante y es más valioso porque es representante importante del oficialismo. Las declaraciones de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados en estos días acerca de cómo se rompe el andamiaje para subordinarse a un laboratorio extranjero, y eso significa una falta de confianza en nosotros mismos, es el discurso de quien no entiende cómo funcionan las cosas, no quien no comparte conmigo la apreciación acerca de cómo funcionan. Podemos juzgar de un modo distinto, valorar de un modo distinto el modo en el que las cosas son, pero tenemos que entender el modo en el que funcionan. Argentina no es un país que puede fabricar vacunas y por tanto tiene que comprar vacunas a quienes las pueden fabricar. No es subordinarse a un laboratorio extranjero, es reconocer el nivel de desarrollo científico que tiene nuestro país. Y el problema no es lo extranjero, el problema es nuestra capacidad o incapacidad de establecer negociaciones razonables para obtener lo que se tiene que obtener. Y lo que se tiene que obtener no es autoestima, lo que se tiene que obtener son vacunas. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay un nivel de confusión intelectual, en buena medida fundada en la ignorancia. En la ignorancia, Maxi, quiero decir, el estudio y el aprendizaje tienen valor,
tener diputados que no se han dedicado al estudio y al aprendizaje, que no tienen formación intelectual, que no hablan ni leen otros idiomas, que no viajan por el mundo para entender cómo funcionan las sociedades, que no tienen interacciones más que con sus pares y los que hablan sus mismos lenguajes ideológicos, políticos y de experiencia, pone fuertes límites a la capacidad de encontrar soluciones. Las soluciones vienen de la mano del conocimiento, de la curiosidad, del riesgo intelectual y de la capacidad de articular conversaciones amplias que generen consensos robustos. No tenemos dirigentes, mayoritariamente no tenemos dirigentes que actúen de ese modo. Alejandro, gracias. Muy interesante siempre escucharte. Alejandro Katz, filósofo, escritor. Gracias, Alejandro, muy amable. A ver, ya vamos a hablar de un poco de cuándo van a estar las vacunas para menores de 18 años. Me hizo acordar con el tema del mensaje de Máximo Kirchner a Alberto Fernández, que tuvo que firmar ese DNU cambiando el andamiaje legal para que efectivamente estén disponibles las vacunas. Pero bueno, ¿cuáles van a ser esas vacunas? Si efectivamente va a haber vacunas de Pfizer, de Moderna, o de qué laboratorio, porque la idea es que lleguen este año, no esperar al 2022, sino que ya, en cuestión de semanas. Ahora vamos a hablar un ratito. Ahora vas a contar esa información, pero a ver qué está pasando en Puente de la Noria, porque ahí veía que están encendiendo algunos neumáticos en la protesta de estos sectores sociales de izquierda, opositores al gobierno. ¿Qué es lo que están reclamando, Damián? Bueno, hoy montaron una jornada de lucha en prácticamente todo el país. Se llama Frente de Organizaciones Sociales, que están en distintos lugares, también en la ciudad de Buenos Aires, con cortes, con manifestaciones, que están pidiendo... Esto es en el centro, ¿no? Esto es lo que estamos viendo acá, es en el centro. Sí, están generando, digamos... Esto están yendo a desarrollo social y cortaron distintas calles. ¿Esto tiene que ver, es la misma protesta o son distintos? Es la misma protesta, Maxi, es la misma protesta de este Frente de Organizaciones en Lucha que, entre otros reclamos, hoy están pidiendo tierra para trabajar, producir y construir viviendas. Eso es el lema, la convocatoria de esta jornada, que de hecho están llegando en este momento al Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, tenían previsto a las 14. Esto ya sobre la 9 de julio, por lo que se ve. Exactamente, es por la esquina de 9 de julio y Moreno. Estamos viendo 9 de julio y casi Avenida Belgrano. Y de hecho, hoy empezaron ya algunas concentraciones a 8 cuadras de ahí, en San Juan y 9 de julio. También frente al edificio Libertador, había Maxi una columna que se había concentrado en Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen. Otra que estaba en la zona del Congreso, ¿no? En las oficinas del Ministerio de Trabajo que están en Callao al 100, y también cerquita de la Plaza de Mayo, ahí frente al Ministerio de Economía, eran distintas columnas, distintas organizaciones de este Frente de Organizaciones en Lucha, que están en varias provincias, ahí estamos viendo, ¿no? La bandera principal en esta jornada, pidiendo básicamente tierra, Maxi. Yo te agrego un poquito de información política vinculada a los movimientos sociales que también están pidiendo lugar en las listas. Atención con esto. Daniel Menéndez, ¿te acordás que venía bastante al programa? Está impulsado... No lo recuerdo, pero debe ser. Sí. Bueno, dirigente de Barrios de Pie, claro, funcionario. Está impulsado como candidato a diputado nacional por el triunvirato de San Cayetano, que está Juan Grabois. Grabois que acaba de reunirse con Alfredo De Angelis, fíjate, está negociando con el oficialismo y tuvo una reunión con De Angelis por un proyecto de tierras fiscales. Y hablando de movimientos sociales, el que no la está pasando muy bien y pidió un lugar en la lista de diputados nacionales también, es Daniel Arroyo, el Ministerio de Desarrollo Social, que quiere dejar el ministerio e ir de diputado. A ver, está Cristian Balbo ahí en la 9 de julio, está llegando esta columna. Todos los días es un movimiento social distinto. En este caso, sectores de izquierda que están reclamando al Ministerio de Desarrollo Social. Cristian, te escuchamos, ¿qué tal? Maximiliano, buenas tardes. Como bien adelantaba, la postal prácticamente de todas las jornadas, en este caso reclamando tierras. Desde las 10 de la mañana que están marchando por el centro porteño, han pasado por el Ministerio de Economía, y ahora avanzan por el trazado de la avenida 9 de Julio, mano hacia provincia,
Fíjate que ocupan todo el trazado para desembocar en donde nos encontramos nosotros, que es el Ministerio de Desarrollo Social, Maximiliano, como punto final de esta marcha que, te repito, lleva más de 4 horas marchando por el centro de la ciudad, ocasionando serios inconvenientes en el tráfico. Fíjate que delante de las columnas hay efectivos de la policía de la ciudad, que inclusive los están filmando a los manifestantes. Ahí vemos a un efectivo cámara en mano filmando a los manifestantes. Están con muy nutrida la columna, ¿no? También. Los efectivos de la policía. Sin distancia, sin nada. Pero bueno, todos los días es así. Ya eso quedó para otra época, digamos, ¿no? Pero bueno, fíjate que es en un momento donde 5 días de vuelo, más de 100.000 fallecidos y lo que tenemos en términos de aglomeración y demás. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta manifestación. Evidentemente, el gobierno sumó a distintos movimientos sociales, les dio cargos, funcionarios y demás, Pérsico, Menéndez y demás, pero bueno, evidentemente... Sí, pero no los sectores de izquierda. Ahí se ve, la verdad, es mucha gente, Muchísima gente. Es que vienen preparando, Maxi, esta jornada de lucha desde hace varios días, está anunciada hace ya prácticamente 2 semanas. Impresionante, impresionante, mucha gente. Y esto se suma al corte ahí que veíamos en Puente La Noria, donde estaban cortando además el puente y encendiendo algunos neumáticos. Tanda, ya volvemos. Bueno, sigue muy movido el centro de la ciudad de Buenos Aires. Atención, esto está pasando ahora en la 9 de julio, ahí en el Ministerio de Desarrollo Social. Caos total, porque están estos movimientos sociales de izquierda. Ahí se ve un lindo horizonte con el dron de A24, se ve. Está divino. Atención, vacunación de menores de 18 años. ¿Para cuándo? A ver, Maxi, hoy la Comisión Nacional de Inmunizaciones va a empezar a discutir cómo va a ser la campaña de vacunación en menores de 18 años. Hoy va a empezar a discutirlo porque, de hecho, quieren definir cómo va a ser la campaña antes de que lleguen las vacunas o bien de que la ANMAT avale una vacuna para los menores de 18 años. Hay 2 opciones. Una, Maxi, tiene que ver con la vacuna de Moderna, que ya se sabe, el gobierno estadounidense va a donar cerca de 3 millones de dosis y se van a utilizar para menores de edad. Por ahora, entre 12 y 17 años, que en la Argentina son 4.300.000 niños, niñas y adolescentes. La otra vacuna que se puede usar en menores, y de hecho falta muy poquito, ayer me decían probablemente entre esta y la semana que viene, para que la ANMAT habilite, apruebe el uso en menores de incluso de 3 años en adelante, la vacuna de Sinopharm, que ya se va a empezar a aplicar en 11 provincias de China. Esa va a ser, Maxi, la primera novedad y la primera disponibilidad de vacunas para menores. Lo que va a decidir hoy la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, es cómo va a ser la convocatoria de los menores. Por un lado, primero van a estar esos grupos de entre 100 y 400.000 niños, niñas, adolescentes que tienen factores de riesgo graves, no hay una estadística clara, dice 100.000, pero también la provincia de Buenos Aires dicen que son 400.000, que van a ser los primeros en ser convocados, por supuesto sus padres. Y después se va a empezar a armar grupos etarios para que también, por supuesto, con autorización de los padres, puedan empezar a vacunarse. Muy probablemente el primer grupo sea de 15 a 17 y luego se vaya bajando, porque claramente es un grupo que no tiene mucha mortalidad. De hecho, son menos de 300, de esos más de 100.000, menos de 300 fallecidos que tienen menos de 18 años. Por lo tanto, acá el tema es frenar los contagios, por eso los adolescentes, y privilegiar, por supuesto, los que tienen factores de riesgo. Hoy entonces, Maxi, la Comisión Nacional de Inmunizaciones va a empezar a definir cómo va a ser la campaña y el paso siguiente es que la ANMAT apruebe Sinopharm y que se reciban las vacunas de Moderna desde los Estados Unidos y falta la aprobación también de la autoridad sanitaria de ese país. ¿Pero Moderna también podría estar este año? Sí, Moderna podría estar este año, no de las que se compraron, no esas 20 millones de dosis, sino las 3 millones. ¿Y de Pfizer? Y Pfizer todavía no hay novedades, no se cerró el acuerdo todavía con Pfizer, pero también para la de Moderna falta que la FDA, ¿no?, la autoridad sanitaria estadounidense, apruebe el uso en menores. Por ahora, de entre 12
y 17 años. Mira, vos contabas el tema de las dificultades que están teniendo en distintas localidades del país porque hay gente que no se quiere vacunar y esas localidades obviamente necesitan que la mayoría de la gente esté vacunada para tener algún tipo de inmunidad en esas localidades. En localidades por ahí de 10.000 personas y hay 5.000 vacunados y tienen la vacuna y no pueden aumentar, o 6.000 vacunados y no pueden seguir aumentando la vacunación. Es el caso de Río Ceballos, en Córdoba. Ahí está Pablo Melano, que es secretario de Gobierno de la municipalidad, y tengo entendido que han tratado de establecer algún tipo de incentivos para que la gente se vacune. A ver, que lo cuente él. Pablo, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que ustedes han ofrecido para que la gente se vacune? No sé cuáles son los números ahí de la localidad y por qué están tratando de incentivar que la gente se vacune. ¿Hay un grupo que no está anotándose? Sí, nosotros, te cuento, Río Ceballos es una ciudad de 35.000 habitantes, de las cuales 25.000 habitantes serían la población objetivo a vacunar. Mayores de 18 años que estarían en condiciones de vacunarse. Nosotros, en reunión con el intendente y el equipo de salud, veíamos que a menor rango etario no había tantos anotados como avanza la cantidad de personas en condiciones de vacunarse. Entonces hemos dado un incentivo de un descuento en el valor del carnet de conducir a aquellos vecinos de Río Ceballos que efectivamente se hayan vacunado contra COVID. Claro, ¿y cuántos se han vacunado hasta ahora? Digamos, el descuento del carnet de conducir es menos atractivo que el auto que estaba rifando el intendente de Montehermoso. Bueno, pero lo que pasa es que... Montehermoso en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, algo es algo. ¿Y cuánto les está faltando, digamos, de la gente que se vacune? Digamos, ¿qué porcentaje todavía no se ha notado? Nosotros, el porcentaje ya vacunado, hay un 50% de personas vacunadas. Hay otro porcentaje que está a la espera de la dosis y nosotros calculamos que aproximadamente deben estar faltando entre 5 o 6.000 personas que se anoten para recibir la vacuna. Que les llegue el turno para acercarse a vacunar. Es un montón, digamos, la proporción, digamos, si se quedan afuera. Y ahora están pensando, por ejemplo, implementarnos el caso de La Rioja, hoy para poder ir de vacaciones. Uno puede, si tiene el carnet de vacunación, puede andar libremente, si no tiene que llevar PCR. Por ejemplo, cuando se habiliten actividades, exigirle a los menores que tengan la vacuna. ¿Eso lo están evaluando? Se está pensando, pero nosotros apuntamos, por recomendaciones de nuestro equipo de salud, de una red de beneficios antes que restricciones a personas no vacunadas. Preferimos ofrecer beneficios a aquellas personas para que se vacunen antes de restringir, pero se está analizando también esa posibilidad. Está claro. Pablo Melano, gracias. Ahí está el secretario de Gobierno de Río Ceballos que ofrece estos descuentos en los carnets de conducir para tratar de estimular a la gente que se vacuna. Vamos a la tanda.